Dios los bendiga, hermanos. Lucas capítulo 8, versículo 43 al 48. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. En esta tarde llegamos a este relato bíblico, el cual aparece, hermanos míos, mezclado con el relato de la hija de Jairo, quien era un principal en la sinagoga. Ambos acontecimientos o relatos, como podemos observar en la escritura, están llenos de enfermedad, dolor, vergüenza, tristeza y de hecho hasta la muerte, como nos relata la escritura. Ahora, esta triste escena, hermanos míos, es el resultado del pecado. El pecado nos trajo la miseria a la humanidad. Hay personas que están sufriendo, personas que están muriendo, personas que están siendo explotadas por los demás en los momentos más difíciles de su vida. Usualmente cuando somos expuestos al dolor o cuando vemos el sufrimiento, lo primero que llega a la mente de las personas es: ¿por qué Dios hace esto? ¿O por qué Dios permite esto? Se nos olvida, hermanos amados, que no es Dios quien está infringiendo el dolor en las personas. Se nos olvida, hermanos míos, que es el pecado el que trajo la desgracia y la miseria a nosotros como seres humanos. Nunca nosotros debemos de olvidar que todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la angustia, toda la enfermedad que nosotros vivimos es por causa del pecado. Nosotros los cristianos, al tener este entendimiento, deberíamos de odiar y detestar el pecado. No deberíamos de permitir que el pecado tenga parte en nuestro cristianismo, parte en nuestra vida, porque todo el sufrimiento de nuestros seres amados, todo el dolor, toda la angustia de nuestros hermanos en las congregaciones y de nosotros mismos, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestras esposas, es por causa de que el pecado nos engañó, y cuando nos engañó trajo la miseria a la humanidad. Dios no nos creó para que viviéramos de esta forma. Él no nos creó para que nosotros muriéramos, para que nosotros estuviéramos infectados con el pecado, para que estuviéramos infectados con cualquier otro tipo de enfermedad o para que estuviésemos padeciendo. Ahora, pero como lo dije anteriormente, cuando el pecado entró por causa de nuestros padres originales, Adán y Eva, entraron las consecuencias, hermanos amados. Entraron las consecuencias, y aquí viene lo desgarrador de esta historia que nosotros estamos contemplando. Hay angustia, hay sufrimiento, hay vergüenza, y ahí mismo hay maldad, hay egoísmo, hay impiedad, hay burla. Todo esto
el pecado lo trajo a nuestra vida. Aunque el pecado se pueda ver atractivo a los ojos carnales, debemos como cristianos asegurarnos en todo momento de observar con los ojos espirituales. Porque cuando podemos ver con los ojos espirituales, podemos entender que todo lo que el pecado presenta, aunque para la carne pueda ser atractivo, viene encubierto y que las consecuencias son graves y son terribles. De hecho, a las personas que no son cristianas no les podemos pedir que ellos vean con ojos espirituales, pero nosotros los que somos cristianos debemos en todo momento hablar de las consecuencias que el pecado trae. Es terrible, hermanos amados, cuando estamos en una velación o en un entierro o algo por el estilo y las personas están tratando de entender el porqué de la muerte y las personas dicen, ¿por qué Dios lo permitió? No debemos de tener temor de decir, no fue Dios. Es el pecado el que trajo todo esto. Son las consecuencias de la desobediencia de los seres humanos. Ahora, quiero hablar de algunas cosas importantes que nosotros encontramos en nuestros versículos base en este capítulo 8 de este libro de Lucas y verso 43 al 48, porque todo esto está relacionado. Ahora, lo primero a lo cual yo quiero llamar su atención es que encontramos en los versos antecedentes, lo que es el verso 41 al 42, al principal de la sinagoga en angustia y sufrimiento por causa de su hija. Sabemos quién es ese principal, su nombre es Jairo. Ahora, también encontramos a una mujer con sufrimiento, pena y deshonra por 12 años a causa de su enfermedad, ese flujo que tenía. Ahora, no sabemos cuál era la condición de la mujer. ¿Saben ustedes, hermanos amados, que en la iglesia primitiva se creía que esta mujer era una gentil de Cesarea de Filipo? Eusebio, el gran historiador de la iglesia cristiana, en el 300 después de Cristo cuenta que se decía que la mujer había costeado en su ciudad una estatua conmemorativa de su curación. Se decía que aquella estatua había estado allí hasta que Juliano el apóstata la destruyó y puso en su lugar una suya que destruyó un rayo que Dios mandó. Ahora bien, sabemos, según la historia, o la tradición, mejor dicho, que esta mujer era una gentil. Pero la Biblia nos dice que Jairo era un judío principal de la sinagoga. Y como judío principal de la sinagoga, él era un adorador del Dios verdadero. Aunque en los tiempos de nuestro Señor, la adoración a Dios se había degenerado. Y nuestro Señor tachó esto en los judíos de su tiempo. Ahora bien, a lo cual yo quiero llamar su atención para empezar es lo siguiente, hermano mío. Y quiero que lo comprenda de una forma correcta. Los santos, estos son los que han creído en Cristo, los que han sido apartados por Cristo, los que viven para Cristo, los que son obedientes a Él, los que tienen fe en Él. Y los impíos, todos sufren por igual las causas o los efectos, mejor dicho, del pecado. Si sabemos que el pecado trajo como efecto el dolor, el sufrimiento, la angustia, la muerte y todo tipo de estado de penuria a la raza humana, debemos de entender, hermanos amados, de que todos los que tienen vida estamos expuestos a esos efectos. Sea usted un cristiano o no sea un cristiano. Sea usted una persona que ama al Señor Jesucristo o una persona que es enemiga del Señor Jesucristo. Todos estamos expuestos a los efectos del pecado. Todos estamos expuestos al sufrimiento. Pero lo que debemos de comprender es lo siguiente. Aunque estamos expuestos al sufrimiento, a la angustia, al dolor y a la miseria que el pecado produce en la raza humana,
esto no es una excusa para alejarnos de Cristo. Esto no es una excusa para ser apóstatas. Esto no es una excusa, hermanos amados, para encontrar tropezaderos en Cristo. Ahora, suelo escuchar de muchas personas, no soy cristiano porque yo he andado en una buena vida y no he sido un buen cristiano, pero he tenido una buena vida y no me he metido con nadie y a mí me hicieron maldad. Me hicieron mucho sufrimiento y he padecido dolor o he padecido enfermedades y le rogué a Cristo con todo el corazón y Él no me libró porque no quiso. Estas personas ponen como excusa el sufrimiento o la angustia o el dolor o la misma enfermedad y que por eso ellos no vienen a los pies de Cristo, que por eso no son cristianos. Debemos de comprender, hermanos amados, que no hay excusa para no ser un verdadero cristiano por causa del dolor, por causa del sufrimiento, por causa de la enfermedad, por causa de la impiedad del hombre. No hay excusa. Ahora, lo que quiero que comprenda de una forma bien clara es que los cristianos no estamos exentos al sufrimiento. Los cristianos no estamos exentos a las enfermedades. Los cristianos no estamos exentos a pasar por la muerte. Nosotros como cristianos podemos pasar por estas cosas, pero no por esto dejamos a Jesucristo. No por esto nosotros nos volvemos apóstatas, tal como lo relata el libro de Mateo en el capítulo 13, hermanos amados, y en el versículo 20 y 21. ¿Y qué es lo que dice? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Quiero que comprendan esto. Aquellos que están ahí en las congregaciones o que se identifican con Cristo y hasta se llaman cristianos y manifiestan gozo cuando están en las congregaciones o reciben la palabra o escuchan algún mensaje o leen la Biblia, pero al fin y al cabo ellos apostatan cuando llega la aflicción o la persecución, el sufrimiento, el dolor, la angustia, apostatan. La Biblia nos dice de que en ellos nunca hubo una raíz verdaderamente cristiana. Nunca fueron cristianos. Como iglesia debemos de comprender esto. Hay muchos en las congregaciones que parecen cristianos y nosotros les llamamos cristianos, pero si apostatan, ellos no fueron cristianos. Nunca tuvieron la raíz que los mantuvo pegados a Jesucristo. Ellos nunca bebieron de Jesucristo. Nunca se fortalecieron en Cristo. Crecieron en Cristo. No importa cuál sea la causa. No importa si es el sufrimiento. No importa si es el dolor. No importa si es la angustia. No importa cuál sea la causa. Los verdaderos cristianos no apostatamos. Y aquellos que no son cristianos y me puedan escuchar en esta tarde o a esta hora deben de entender esto. No solo ellos sufren, los cristianos también sufrimos. En este tiempo de pandemia hay cristianos que están perdiendo hijos, hay cristianos que están perdiendo padres, hay cristianos que están perdiendo esposos, que están perdiendo esposas y no por eso levantan el puño al cielo y dicen: oh Cristo, ¿por qué si yo soy cristiano? Ellos esperan en la misericordia del Señor. Ellos esperan en la paciencia del Señor. Y aunque el dolor y el amor natural los lleva a derramar lágrimas por otra cosa, saben que si son cristianos, van a la misma presencia del Señor y sienten gozo en sus corazones. Claro, nuestro amor natural nos puede llevar a gemir y a llorar por nuestros seres amados. Pero si ellos son cristianos, en medio de ese dolor y esa angustia por causa de nuestro amor natural,
hay alegría y gozo porque ellos han salido de este mundo perverso, malvado y terrible, como lo dije anteriormente. Estamos en un mundo caído donde el mundo es caracterizado por el pecado y no importa si nosotros estamos sufriendo. Ahí hay personas que mirarán negocio de nuestro sufrimiento. Eso es terrible, hermanos amados. Terrible en gran manera. Hay otra cosa a la cual yo quiero llamar su atención y quiero que observe lo que dice el verso 43 de nuestros versículos bases en Mateo 8. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Quiero que pare ahí y quiero que observe lo siguiente. En este versículo observamos, hermanos amados, que el sufrimiento es terrible sin lugar a dudas. Observamos también, hermanos amados, de que cuando el pecado entró y arrastró la desgracia a nosotros, esto significa, hermanos amados, que usted puede sufrir, usted puede estar en angustia, usted puede estar en enfermedad, usted puede estar en dolor y las consecuencias del pecado no por eso se van a minimizar o van a parar. Esta mujer, hermanos amados, estaba ahí sufriendo por 12 años una enfermedad terrible. De hecho, Lucas nos dice de que por la desesperación que esta mujer tenía por causa de esta enfermedad, había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Marcos, en los versículos paralelos a esta misma porción, en el capítulo 5, versículo 26 y su tercera parte nos dice, antes le iba peor. Oh, hermanos amados, quiero que comprendan lo siguiente. Es necesario entender que cuando nosotros hablamos de los resultados del pecado y de sus secuelas, nadie nos puede ayudar. Nadie nos puede dar alivio. Nadie nos puede dar paz. En ningún lugar encontramos descanso. Solamente en Jesucristo. Cualquier otro lugar donde nosotros vayamos a refugiarnos carece de poder para poder refugiarnos. Si hacemos cisternas para nosotros serán rotas y no podrán mantener agua. Oh, hermanos amados, debemos de comprender que cuando estamos hablando de dolor, que cuando estamos hablando de sufrimiento, cuando estamos hablando de angustia, cuando estamos hablando de depresión, cuando estamos hablando de muerte, de cualquier tipo de enfermedad, solo Cristo puede fortalecernos. Solo Cristo puede ayudarnos. Freud no puede. La medicina puede en un cierto sentido darnos algún tipo de alivio, pero no por causa de la medicina, sino por causa de la misericordia del Señor que ha permitido que la ciencia haya avanzado. Y esa es una misericordia para con la humanidad, tanto para cristianos y no cristianos. Oh, hermanos amados, debemos de entender de que el verdadero refugio y nuestro verdadero ayudador es Cristo y solamente Cristo. Fuera de Jesucristo, nosotros no encontraremos alivio contra las consecuencias del pecado. No encontraremos descanso contra los efectos del pecado, sin importar cuál sea el sufrimiento. Es solo en Cristo en quien nosotros podemos encontrar descanso y refugio. La enfermedad de esta mujer, hermanos amados, era terrible por su estado físico. Terrible en gran manera. Pero quiero que entiendan lo siguiente. Esta enfermedad no solo era terrible por su estado físico,
sino que también, hermanos amados, era terrible porque la mantenía impura para la adoración ceremonial en Israel. Eso es Levíticos 15 y verso 19 en adelante hasta el 33. Si usted tiene tiempo, debería de leer esa porción o debería de leer todo ese libro para que observe cómo se le requería a Israel que debían de presentarse santos y debían de mantenerse limpios para la adoración ceremonial. Ahora, esto nos lleva a entender que si para la adoración ceremonial se demandaba limpieza para el ritual, cuánta mayor limpieza y santidad se demanda para la adoración espiritual que el verdadero cristiano está llamado a presentar. Debemos de tener cuidado que cuando venimos a la casa de Dios, o cuando levantamos nuestras manos en oración en nuestros hogares, o cuando estamos alabando, ya sea en nuestros hogares o donde sea, debemos de comprender de que debemos de tener santidad en nuestra vida. Nuestro corazón debe de haber santidad en nuestro corazón. En nuestra mente debe de haber santidad. Nuestras manos deben de estar caracterizadas por la santidad. Oh, hermanos míos, no podemos pretender engañar al Señor. No debemos de pretender ser hipócritas delante de Él. Él es omnisciente. Él todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo entiende. No lo podemos engañar. Tratar de engañarlo a Él es cometer el error más grande que nosotros podemos cometer. Es ignorancia, es locura. Él no puede ser engañado. Así es que si hay maldad en nuestro corazón, debemos de confesar esa maldad. Si hay maldad en nuestros pensamientos, debemos de confesar esa maldad. Si hay maldad en nuestras obras y hechos, debemos de confesarlo. Pero no basta con confesarlo solamente. Debemos de comprender, hermanos míos, que debemos de alejar el pecado. Estamos viendo este relato de esta mujer que padecía el flujo de sangre y que entremezclado está el relato de la hija del principal de la sinagoga, Jairo, que murió. Les vuelvo a recordar, esto es el resultado del pecado. El pecado trajo el dolor, la enfermedad, la angustia, la muerte, la tristeza, la miseria a nosotros. ¿Cómo podemos permitir que el pecado more en nuestras vidas? No podemos permitir esto. Y menos si nosotros, hermanos amados, menos si nosotros sabemos que el pecado es el que nos infringe tanto dolor, que por un tiempo nos ha separado del Señor. Y que si permitimos que esté aquí en nosotros, nos va a separar del Señor. Va a ser división entre el cielo y nosotros. No podemos permitir esto. No debemos de permitirlo. Volviendo a nuestra porción, la enfermedad de esta mujer la mantenía impura para la adoración ceremonial. La mantenía impura para la comunión con su familia. Oh, hermanos amados, el pecado nos va a mantener impuros delante del Señor. Debemos de tener mucho cuidado. No podemos coquetear con la maldad. No podemos coquetear con el pecado. No podemos excusarlo. Si la Biblia dice que algo es pecado, debemos de comprender que lo ha dicho aquel que no miente ni se arrepiente. Aquel que todo lo conoce y todo lo sabe. No importa cuál sea nuestro pecado. No importa si a nuestros ojos no es tan malo. Si la Biblia dice que es malo, es malo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra del Señor. Así es de que debemos de tener cuidado. Si usted ha sido expuesto y todos hemos sido expuestos a la palabra del Señor y todos tenemos entendimiento y de hecho en nuestros corazones están escritas las leyes morales de nuestro Señor de qué es bueno y qué no es bueno, hermanos amados.
y aún así lo hacemos, estamos pecando de una forma deliberada delante del Señor. Como lo dije anteriormente, esta enfermedad mantenía a esta mujer impura para la adoración ceremonial y la tenía impura para la comunión con su familia. Sin lugar a dudas, era terrible la condición de esta mujer, hermanos míos. No podía acercarse al templo a adorar, a hacer ofrendas. No podía tener comunión o relación con su familia, porque si su familia tenía comunión con ellos o acercamiento con ellos o tan siquiera tocaban las cosas que ella tocaba, ellos también eran impuros para la adoración. Y eso era algo terrible para los israelitas, el que no se les permitiera acercarse al templo o adorar al Señor. Ahora, creo sin lugar a dudas, hermanos amados, que esta enfermedad acarreaba mucha vergüenza y afrenta para esta mujer. Todas las personas que supieran que ella estaba enferma y la veían, huían de ella. Sin lugar a dudas, así era. Creo que esta fue la causa por la cual la mujer vino a nuestro Señor Jesucristo encubiertamente. Quiero que comprenda lo siguiente sobre esta parte del relato bíblico. Todos pueden despreciarnos a nosotros. Todos nos pueden abandonar. De hecho, hasta nuestros hermanos, familiares, todos, no importa. Pero quiero que comprenda que si nosotros venimos a Cristo, no importa cuál sea nuestro pecado y nuestra maldad. No importa cuál sea nuestra condición. Si nosotros venimos a Cristo, quiero que comprendan, hermanos amados, que Cristo no nos va a despreciar. Que Cristo no nos va a cerrar la puerta. Que Cristo no nos va a abandonar. De hecho, Él nos va a recibir inmediatamente sin importar cuál sea nuestra condición. Pero quiero que comprenda lo siguiente. No solamente estoy hablando, puede venir como quiera y va a andar como usted quiera. No, Cristo lo va a recibir sin importar cuál sea su condición, pero lo va a recibir para limpiarlo de su pecado, para darle una nueva vida por su gracia, para hacerlo nueva criatura, por su gran amor, por su gran misericordia, para poner nuevas afecciones santas en usted. Así es de que debemos de comprender, hermanos amados, que aunque seamos los mayores pecadores, Cristo está dispuesto a recibirnos en esta hora. Cristo está dispuesto a abrir sus manos y tomarnos y darnos una nueva vida, cambiarnos y hacernos conforme a su imagen y llevarnos en una vida de victoria sobre el pecado. En los versículos 44 al 48 de nuestro verso base, dice: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprimes, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora, quiero que comprenda lo siguiente. En estos versos nos muestran que la mujer, por el hecho de tocar el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo, fue sanada. Oh, hermanos amados, tan solo por tocar el borde de su manto fue sanada.
cuánta mayor gracia es para aquellos que ponen la fe en Jesucristo. La sangre de Cristo es rociada en ellos. Ellos son limpios de todas sus inmundicias, de todas sus contaminaciones. Son hechas nuevas criaturas. No hay excusa, hermanos amados, para nosotros los cristianos que cedamos ante el pecado. Esta mujer, por tocar el borde del manto de nuestro Señor y Salvador, fue librada de su azote. Nosotros que hemos confiado en Cristo, que hemos sido lavados por su sangre. Oh, el poder del pecado, el poder de Satanás, el poder del mundo ha sido quebrantado. No tiene más dominio sobre nosotros. Cuando el pecado viene, no debemos de postrarnos delante de él. No debemos de postrarnos delante de Satanás y decirle: Señor, él no es nuestro Señor nunca más. Somos nueva criatura en Cristo. Aquellos que no tienen a Cristo deben de entender que si ponen la fe en Él, si confían en Él, si viven para Él, si son obedientes a Él, ellos también serán librados del poder del azote de este mundo, del pecado, de Satanás. Oh, hermanos amados, no hay enfermedad, no hay angustia, dolor, tristeza, depresión que Cristo no pueda curar. Él es poderoso para socorrer a todos aquellos que se acercan a Él. Eso es lo que dice Hebreos 4:16. Oh, hermanos amados, acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Si usted está en angustia, si usted está en sufrimiento, si usted está en dolor, en tristeza, si usted está en depresión, acérquese al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro de Cristo. Recuerde, Freud no le puede ayudar. Los hombres carecen de poder para poderles ayudar. Solo Cristo. Y solamente Cristo nos puede ayudar y fortalecer. Quizás nadie pueda conocer el dolor, la angustia, la tristeza o el sufrimiento que algunos de ustedes estarán sintiendo en esta hora. Pero Cristo Jesús la conoce y quiere darte libertad, quiere darte paz. Quiere quebrantar ese dolor y quiere traerte a esa buena tierra. Quiere traerte a esa tierra prometida de alegría, de gozo, de paz. Quiere traerte a la misma presencia de su Padre Santo, bendito y glorioso. Donde todas tus angustias, todos tus sufrimientos, tus lágrimas se acabarán. Solo en Él y solamente con Él hay paraíso, hermanos amados. Debemos de comprender eso. A veces las personas dicen: estoy en angustia y nadie sabe. Cristo sabe. Te puedes acercar a Él. Él no va a cerrar la puerta delante de ti. Te va a recibir inmediatamente. Ahora bien, quiero que comprendan lo siguiente. Cristo Jesús quiere que nosotros entendamos por este acontecimiento o este relato bíblico de esta mujer con flujo de sangre, que si nosotros queremos recibir algún beneficio de su gracia y misericordia, tenemos que confesarlo públicamente. Esto es, tenemos que vivir para Él delante de los hombres, honrándole y glorificándole todos los días de nuestra vida. Esta mujer recibió una sanidad completa en el momento que tocó el borde de su manto. Y ella quedó callada y pensó quedar callada. Pero Cristo dijo: no. Ella tenía que confesar el beneficio que había recibido del Señor. Si alguno de ustedes quieren recibir el beneficio, la gracia y la misericordia de Cristo, deben de entender que lo deben de confesar.
que deben de vivir para Él, que deben de dejar su pecado, que deben de apartarse de la maldad. Si tú estás recibiendo la gracia del Señor Jesucristo en esta hora y te estás quedando como esta mujer callada y escondida entre la multitud, y no has decidido vivir para Él, no has decidido honrarle, no has decidido glorificarle, no has decidido vivir en santidad, vivir en obediencia a Jesucristo, eso es un pecado terrible. Porque estás recibiendo la misericordia del Dios Santo. Estás recibiendo sus beneficios. Y no estás dispuesto a darle la gratitud que Él merece por todos sus beneficios. ¿Qué hombre en esta tierra puede decir, yo no estoy recibiendo sus beneficios? La Biblia dice de que Dios es bueno, que el Padre Celestial hace salir el sol sobre buenos y malos, hace caer la lluvia sobre buenos y malos. Tienes salud, tienes trabajo. 100,000 personas casi han muerto en Estados Unidos por esta pandemia y tú estás con vida en esta hora. Y sabes que es correcto a la luz del Evangelio. Y nomás no quieres ser obediente. Ese es un pecado de ingratitud. Puedes reconocer que Cristo ha sido misericordioso en toda tu vida. Y aún así estás dispuesto a vivir en pecado y no tomar por completo una decisión para honrar, para alabar y para glorificar a Cristo. Esa es una maldad terrible. Cristo quiere que todos los que reciben la misericordia de Él salgan y confiesen delante de los hombres y delante de Él cuán misericordioso ha sido Cristo. Recuerdo en esta hora al joven gadareno, el que tenía los demonios, ahí el endemoniado gadareno. Cuando recibió la gracia del Señor, quería ir con el Señor Jesucristo y Él dijo, no, vete a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. El joven fue obediente. El joven fue por Decápolis y por todos lugares anunciando lo que Dios había hecho en su vida. ¿Están ustedes en esta hora dispuestos a anunciar cuánto Dios ha hecho en su vida? Esta mujer lo fue. Esta mujer se paró y confesó y dijo, yo te he tocado. Dijo cuál era la causa. Habló del beneficio que recibió de Cristo. Y el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Hay muchas personas que creen que son salvas solo porque tienen gracia, han recibido la gracia del Señor. Y la están recibiendo a manos llenas. Tienen salud, tienen dinero, tienen grandes empleos, tienen grandes casas, no se enferman, esto, lo otro. Y creen que están hallando el agrado del Señor, el favor del Señor. Más no entienden de que la ira del Señor se está blandeando sobre ellos. La espada del juicio está a punto de caer sobre ellos. ¿Por qué? Porque a pesar, aunque reciben toda la gracia, toda la misericordia, no están dispuestos a alabar al Señor. Son irreverentes, son malvados, no tienen gratitud para con el Señor que ha sido tan bueno con ellos. Cuando hombres piadosos, mujeres piadosas, jóvenes piadosos, niños que aman al Señor Jesucristo están sufriendo. Que Satanás no nos engañe, hermanos míos. Que Satanás no nos engañe. Voy a ir dando por conclusión en esta tarde. Antes de concluir, quiero que observemos que cuando hay sufrimiento, dolor, Cristo Jesús es el único quien puede ayudarnos. En tal condición, nadie nos puede dar paz ni tranquilidad en nuestras vidas. Nadie nos puede librar de los efectos del pecado. Pero Cristo sí puede y quiere darnos libertad y quiere consolarnos.
Pero debemos de comprender de que Cristo demanda una vida de entrega a Él para su honra y para su gloria. No solamente nos dice, vengan y vivan como quieran, no. Cristo dice, si vas a venir a mí, debes de calcular los costos. ¿Qué significa eso? Vas a perder tu vida por causa de Cristo. No vas a vivir para ti, vas a vivir para Cristo. Si hay una palabra de enseñanza, si hay una palabra de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Amén y amén.